Hola, mi nombre es Juan Sebastián Bolaños. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de biomecánica. Primero que todo, ¿qué es la biomecánica? La biomecánica es la ciencia y tecnología que estudia los movimientos de un animal. En la biomecánica se ve la colocación de órtesis o de prótesis, las cuales pues permiten darle movilidad a un animal, el cual se está recuperando de una lesión o de una fractura ósea. ¿Qué hay que tener en cuenta en el momento del diseño de la órtesis o de la prótesis? Hay que tener en cuenta, primero que todo, el peso. Segundo, hay que tener en cuenta que las extremidades estén en la posición natural. Y tercero, hay que tener en cuenta la fuerza que va a soportar la prótesis o la órtesis para cumplir con la ley de la biomecánica y asegurar unos buenos resultados. Tenemos que tener en cuenta un factor muy importante en el momento de hacer una prótesis o una órtesis. El factor que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Primero que todo, saber dónde se encuentra ubicada la fractura. En este caso se encuentra ubicada en la parte anterior del animal, en las extremidades anteriores del animal. También tenemos que saber que en la parte anterior del animal él soporta un peso de un 40% y en la parte posterior él está soportando un peso de un 60%. Es importante saber esto para poder hacer el cálculo de cuánto peso tiene que soportar la órtesis o la prótesis y así empezar su construcción y su diseño. Un factor muy importante es saber dónde queda ubicada la lesión o la fractura. En este caso, la lesión va a estar ubicada en la parte de la tibia y el peroneo. Vamos a dar un pequeño ejemplo cómo podemos calcular el peso que va a soportar nuestra órtesis o nuestra prótesis. Para el siguiente ejemplo, entonces, vamos a tener los siguientes datos. Aquí va a estar ubicado, vamos a tener un ángulo de 40 grados. Este va a ser un ángulo de 180. grados. Bueno, el ángulo de acá nos dice que es de 22 grados. 22 grados. Bueno, para hacer este ejercicio o este cálculo vamos a utilizar lo que es el seno. Entonces vamos a utilizar lo que es seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno sería seno de 40 grados es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa. Entonces, vamos a saber que el seno de 40 grados es 0.6428. Esto sería igual. Nuestro cateto opuesto entonces tendría un peso de 6 kilogramos, porque el cateto opuesto es el peso de nuestra extremidad anterior. Es el peso de esto. Entonces, ¿qué sería? 6 kilogramos sobre lo que es la hipotenusa. Aquí lo que hacemos es despejar y pasamos hipotenusa. Y esto sería 6 kilogramos sobre 0.6428. Listo, entonces esto nos daría como resultado 9.3 kilogramos. Entonces 9.3 kilogramos es lo que va a soportar nuestra prótesis o nuestra órtesis, y este sería el peso mínimo que ya puede soportar. Bueno, como ya sabemos un poco lo que es la biomecánica, cómo podemos hallar o saber cuál es el peso máximo y mínimo que tiene y que soporta nuestra prótesis o nuestra órtesis. Y entonces ahora vamos a saber
¿Cuáles son las fuerzas que provocan una lesión? Las más comunes. La primera sería la fractura por tracción. Esta fractura se genera cuando el hueso se estira hasta cierto punto que causa una fractura transversal o una amputación. La que sigue es la fractura por compresión. Esta fractura se genera cuando el hueso sufre una compresión, una compresión máxima, y esto hace que el hueso se fracture. La siguiente sería la fractura por flexión. En esta fractura podemos ver que el hueso va a llegar hasta cierto punto de flexibilidad y después de ahí ya genera la fractura. Y la fractura por torsión se genera cuando el hueso tiene una rotación anormal, y esto entonces nos causaría una lesión o una fractura en espiral. Entonces esos serían los tipos de fracturas y las fuerzas más comunes. Bueno, entonces eso es todo, amigos. Ya saben un poco lo que es la biomecánica. Espero que les ayude, pues ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito netamente informativo.